Hola y bienvenidos a este taller titulado Conoce tus derechos. Es un taller parte de la serie de talleres de habilidades de vida. Antes de comenzar, me gustaría introducirles el Centro de Recursos para Jóvenes Inmigrantes que tenemos disponible para ustedes. Como pueden ver en pantalla, al lado izquierdo hay más información para familias disponible en español. También, antes de comenzar, me gustaría darles unos descargos de responsabilidad. En un esfuerzo para incluir a todos, usaremos niñas, niños y niñas indistintivamente a lo largo de este taller. También utilizaremos indistintivamente padres, patrocinadores, tutores y cuidadores designados. Un descargo de responsabilidad adicional y muy importante es que este taller sirve como una sesión informativa y no representa asesoría legal. Es importante que usted consulte con un abogado si tiene preguntas legales o si necesita mayor orientación. Ok. Los objetivos del taller de hoy son entender tus derechos educativos, laborales y durante encuentros con autoridades. También, como objetivo, sirve aumentar tu conocimiento de las leyes y pólizas públicas en los Estados Unidos. Es muy importante notar al principio de esta presentación que todos los inmigrantes tienen derechos. Derechos legales de inmigrantes incluyen el derecho a un abogado, el derecho a una audiencia justa ante un juez de inmigración. También existe el derecho de estar protegidos del abuso y la explotación y el acceso a la educación. Comenzaremos con derechos educativos para jóvenes inmigrantes. Para empezar, nos gustaría anotar la edad obligatoria escolar, que es el requisito de edad para la educación obligatoria. Se refiere a los años en los que un estudiante está requerido a asistir a la escuela o a un programa equivalente definido por la ley. Cada estado tiene su propio requisito de edad de educación obligatoria. Es muy importante que usted se informe de los requisitos de su estado. Adicionalmente, más derechos estudiantiles existe en el 1982, la Corte Suprema, la Corte más alta de los Estados Unidos, estableció como ley que las escuelas deben ofrecer oportunidades equitativas. Las escuelas no pueden preguntar sobre el estatus migratorio de los estudiantes o sus familias y las escuelas no pueden exigir ciertos documentos. Estos documentos pueden incluir licencias o identificaciones estatales, un número de seguro social o prueba de estatus legal, y las escuelas no deben requerir la acta de nacimiento del joven. Adicionalmente, en las escuelas, los estudiantes tienen el derecho de igualdad de acceso para estudiantes de inglés. Las escuelas deben tener el mismo acceso para los estudiantes de inglés. Deben también de identificar a los estudiantes aprendices de inglés con prontitud. Las escuelas también deben de garantizar una participación justa en todas las actividades para los estudiantes aprendices de inglés. Las escuelas también deben de evitar la segregación innecesaria de los estudiantes aprendices de inglés. Los requerimientos de comunicación significativa también extienden hacia el cuidador designado. Las escuelas deben proveer servicios de acceso al idioma. Las escuelas también deben traducir toda la información que proveen a todos los cuidadores designados, notificar a los cuidadores designados sobre la colocación de un alumno en un programa de aprendizaje de inglés. Las escuelas también deben informar a los padres sobre las oportunidades de participación. Es importante también notar que existe la limitación de la razonabilidad. Continuamos al derecho de la privacidad. SERPA otorga el derecho a acceder, modificar y la privacidad de los récords académicos de su estudiante. La institución escolar no puede compartir información sin su autorización. En cuanto el estudiante cumpla la mayoría de edad, que son los 18 años, esos derechos de privacidad se le pasan al estudiante.
Si sientes que por algún motivo tus derechos no han sido respetados, existe un proceso de quejas. El proceso de quejas, disculpen, el acceso a materiales educativos en tu idioma es tu derecho civil. Las quejas ante la Oficina de Derecho Civil se pueden hacer por correo electrónico, como vemos en pantalla, o en línea, viendo la dirección o el enlace que está en pantalla. Okay. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido sobre los derechos de los jóvenes inmigrantes en las escuelas, que incluyen el acceso a una educación pública gratuita, prácticas de inscripción sin discriminación. También hemos aprendido del derecho a recibir apoyo para estudiantes de inglés, apoyo a acceder a materiales apropiados según el nivel escolar del estudiante. En los derechos también incluye ser colocado en clases apropiadas para la edad del estudiante, unirse a los programas escolares disponibles. También los jóvenes inmigrantes tienen el derecho a tener espacios de aprendizajes seguros y libres de discriminación, y también al proceso de presentación de quejas. ¿Ok? ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora sobre los derechos de los cuidadores designados? Hemos aprendido que los cuidadores designados tienen el derecho a obtener información de la escuela en su idioma, acceder a servicios de traducción calificados y gratuitos, a monitorear el progreso del escolar del joven, el niño o la niña. Los padres o cuidadores designados también tienen el derecho a mantenerse informados sobre los problemas que hayan en la escuela. También tienen el derecho de pedir ayuda para los desafíos de aprendizaje y, muy importante, el derecho a la privacidad. Continuamos con los derechos laborales de inmigrantes. Antes de empezar, es muy importante notar que para los inmigrantes que llegaron recientemente a los Estados Unidos y no tienen autorización de empleo, es importante entender que aún no tienen autorización legal para trabajar en este país. Para obtener autorización de empleo, debes consultar con un abogado de inmigración para analizar las opciones para tu caso. Continuamos con un breve video que nos ayudará a entender a nuestros derechos laborales. Bienvenidos a este video presentado por el Comité Estadounidense para Refugiados e Inmigrantes. En este video hablaremos sobre las leyes laborales en Estados Unidos y los derechos del empleado. Muchos niños y adolescentes inmigrantes vienen a los Estados Unidos para trabajar porque quieren apoyar económicamente a sus familias en sus países de origen. Es importante que entiendan las leyes sobre el trabajo de menores aquí en los Estados Unidos. Primero, para los niños y adolescentes inmigrantes que acaban de llegar a los Estados Unidos y no tienen su permiso de trabajo, es importante entender que todavía no tienen autorización legal para trabajar en este país. Para conseguir un permiso de trabajo, hay que consultar con un abogado de inmigración para hablar sobre las opciones de su caso. Si necesita referencias legales, por favor, consulta con la trabajadora asignada a su caso, si la tienes, o con otra organización comunitaria de confianza. Existen varias leyes federales que protegen a los menores que trabajan en los Estados Unidos, y muchos estados tienen sus propias reglas también. Según las leyes federales, los jóvenes mayores de 16 años que tienen permiso legal para trabajar en Estados Unidos pueden trabajar en cualquier empleo que no sea peligroso para ellos. Algunos trabajos peligrosos para menores incluyen aquellos relacionados con la minería, el uso de maquinaria pesada, el trabajo en los techos y el manejo de vehículos. También existen diferentes reglas y más restricciones para los menores de 14 y 15 años que tienen permiso para trabajar en Estados Unidos. A los menores de 14 y 15 años se les permite trabajar en ciertos lugares, como granjas, oficinas, restaurantes o tiendas. Sin embargo, los menores de 14 y 15 años no pueden trabajar durante las horas de clase y hay límites en cuántas horas pueden trabajar. Por ejemplo, no más de 3 horas en días de escuela,
no más de 8 horas en días sin escuela, y no pueden trabajar durante ciertas horas de la noche. Estas leyes existen para proteger la seguridad y la educación de los jóvenes. Si vas a trabajar, también es importante conocer tus derechos como empleado. Hay leyes en los Estados Unidos que requieren un pago mínimo para los trabajadores. Esto puede cambiar y depende del estado. En muchos estados, el pago mínimo es más alto que el salario mínimo federal establecido. Es importante saber cuál es el pago mínimo en tu estado para asegurarte de que estás ganando un salario justo. Si trabajas más de 40 horas en una semana, tu empleador tiene que pagarte el sobretiempo, conocido en inglés como overtime. Eso significa que tiene tiempo y medio por cada hora que trabajas sobre las 40 horas semanales. Todos los empleados tienen estos derechos, aunque estén trabajando sin permiso en Estados Unidos. Las leyes federales también requieren que tu empleador se asegure de que estás trabajando en un lugar seguro y sano. Por ejemplo, que las máquinas que se usan en el trabajo funcionen correctamente y reciban mantenimiento frecuente y apropiado. Que estés protegido de sustancias químicas y tóxicas. Y que no haya ningún otro riesgo prevenible para la salud y tu seguridad. Acuérdense, los jóvenes inmigrantes que acaban de llegar a los Estados Unidos y no tienen su permiso de trabajo, no tienen autorización legal para trabajar en Estados Unidos en este momento. Hay varios riesgos de trabajar en este país sin permiso y les invitamos a ver nuestro video sobre sus derechos y seguridad en el trabajo. Para aprender más, estos videos no representan asesoría legal. Por favor, consulte con un abogado de inmigración para hablar sobre tus opciones legales. Ok, continuamos como aprendimos en el video. Los trabajadores inmigrantes tienen derechos. De parte de estos derechos incluyen recibir pago por todas las horas trabajadas. También dentro de estos derechos está tener un ambiente de trabajo seguro y trabajar libre de discriminación y represalias. También existen provisiones para menores que incluyen la edad mínima, limitaciones alrededor de la jornada laboral y asistencia escolar. Adicionalmente, como aprendimos en el video, los derechos laborales establecidos por la Ley de Normas Laborales Justas incluyen o establecen los 14 años como la edad mínima para trabajar. También establece el salario mínimo federal de $7.25 por hora. Como aprendimos en el video, cada estado puede que tenga un salario mínimo diferente. Es importante que usted se aprenda y esté informado y sepa el salario mínimo de su estado. Estos derechos también establecen la semana laboral de 40 horas y exige el pago por las horas extras para los empleados por hora. Estos derechos también incluyen y requieren que los empleadores garanticen condiciones de trabajo seguras y saludables. Estos derechos prohíben que menores realicen trabajos considerados como peligrosos, incluyendo la minería o usando maquinaria pesada. Adicionalmente, las leyes federales sobre el trabajo de menores, que son las leyes de normas laborales justas, tienen provisiones adicionales para trabajadores de 14 a 16 años. Estas provisiones adicionales incluyen que no se puede trabajar durante el horario escolar. Jóvenes de 14 a 16 años también tienen como requerimiento que no se puede trabajar más de 3 horas en días escolares. Adicionalmente, no más de 18 horas semanales cuando la escuela está en sesión. Y finalmente, menores de 18 años tienen prohibido realizar trabajos peligrosos. Como hemos mencionado, esos pueden incluir trabajos como la minería o con maquinaria pesada. Señales de alerta importantes para considerar son si trabajas más de 40 horas a la semana y no te pagan por las horas adicionales. Otra alerta para considerar
es si no te pagan el salario mínimo en tu estado. Sabemos que el salario mínimo federal es de 7.25. Adicionalmente, si no te dejan tomar descansos durante la jornada laboral para comer o ir al baño, dependiendo del tiempo que hayas trabajado y las leyes laborales estatales. Adicionalmente, si tu empleador tiene tus documentos de identificación como tu pasaporte, permiso de trabajo y tarjeta de seguro social en su poder y no te permite acceder a ellos. Más señales de alerta para considerar incluyen si no te dejan tomarte un día libre cuando estás enfermo, si te están amenazando con perder tu trabajo si te ausentas, si te amenazan con llamar a la policía o a inmigración para denunciarte ante las autoridades por trabajar sin permiso, o si te sientes obligado o obligada a trabajar por miedo a que te pase algo malo si no lo haces. El proceso de quejas está como lo ven en pantalla. Todas las quejas son completamente anónimas y se pueden hacer por teléfono al número que ven en pantalla o en línea en el sitio web que ven en pantalla. Adicionalmente, la línea directa nacional contra la trata de personas está aquí para asistirles. Como ven en pantalla, pueden tomar el teléfono y marcar al número que ven en pantalla o pueden tomar su celular móvil y mandar un texto al número que ven, al segundo número que ven en pantalla. ¿Y qué hemos aprendido hasta ahora? Hemos aprendido sobre los derechos de trabajadores inmigrantes, que incluyen los derechos laborales federales, que incluyen también tener un lugar de trabajo seguro y libre de discriminación. Estos derechos también incluyen el salario mínimo, el pago por tiempo extra trabajado. Las leyes federales sobre el trabajo de menores también establecen provisiones adicionales y también aprendimos sobre el proceso de quejas. Continuamos con tus derechos cuando te encuentras con las autoridades. Importante también notar y derechos de considerar son la edad de consentimiento, que incluye la edad mínima que una persona puede dar su permiso legal para actividades sexuales. Adicionalmente está la edad de supervisión, que es la edad mínima para dejar a un joven solo. Y finalmente nos gustaría notar el derecho a atención médica de emergencia. Las salas de emergencia deben brindar servicios de estabilización para las personas. Ahora vamos a platicar un poco sobre tus derechos constitucionales. Como vemos en pantalla, usted tiene el derecho a rehusar una inspección sin orden de cateo. Esa es la cuarta enmienda. También tienen el derecho de permanecer en silencio. Esta es la quinta enmienda. La séptima enmienda nos da el derecho constitucional de tener un abogado. Adicionalmente, tenemos el derecho a hacer una llamada telefónica. Es muy importante también notar y recordar de no firmar nada que no entiendas. Ok, y ahora platicamos un poco de qué hacer si llegan las autoridades. Es importante que recuerde que tiene que preguntar si son agentes de inmigración y para qué están ahí. También tiene el derecho a pedirle al agente o oficial que le muestre una placa oficial o identificación a través de la ventana o mirilla. Recuerde también preguntar si tienen una orden firmada por un juez. Si dicen que sí, pídeles que lo deslicen por debajo de la puerta o que lo acerquen a una ventana para que puedas revisarla. Recuerda, no abras tu puerta al menos que te muestren una orden de cateo o arresto nombrando a una persona en tu residencia y o en áreas a ser registradas en tu dirección. Si no te presentan una orden judicial, mantén la puerta cerrada y diles, no doy mi consentimiento para su entrada. Si los agentes entran por la fuerza, es importante que no te resistas. Si deseas ejercer tus derechos, indica, no doy consentimiento para que entren ni para que registren este local. Ejerzo mi derecho a guardar silencio. Deseo hablar con un abogado lo antes posible.
Si estás en libertad condicional con una condición de registro, la policía puede ingresar a tu casa. Es muy importante que recuerdes mantener la calma y no firmas nada que no entiendas. Tienes el derecho a solicitar un abogado y a guardar silencio. En pantalla también tienen presente el enlace am, que llevará directo a los derechos de inmigrantes en el Centro de Recursos para Jóvenes Inmigrantes. Y para recordar lo que hemos aprendido hasta ahora, hemos platicado sobre tus derechos. Y como un breve resumen, tienes el derecho constitucional a permanecer en silencio, a un abogado, a negar el consentimiento para la búsqueda, a hacer una llamada telefónica y a negarte a firmar cualquier cosa que no entiendas. Adicionalmente, hemos aprendido qué hacer y decir durante un encuentro con la policía o cualquier otra autoridad. Podemos decir, no doy consentimiento para que entren ni que registren este local. Ejerzo mi derecho a guardar silencio. Deseo hablar con un abogado lo antes posible. Ahora verán en pantalla una lista de recursos disponible para ustedes. Primero verán el Centro de Recursos para Jóvenes Inmigrantes. Adicionalmente, tenemos en pantalla el recurso del inmigrante informado, el Instituto de Política Migratoria, el Departamento de Educación de los Estados Unidos y la Red Nacional de Violación, Abuso e Incesto. Muchísimas gracias por asistir a este taller.